cada vez está aumentando. Las estadísticas dicen que cada año más o menos aumenta 3% la incidencia de la enfermedad. ¿Sí? Esto sobre todo asociado con la etiología. ¿Sí? La principal etiología de esta enfermedad es la litiasis, la coledocolitiasis. Y recordemos que muchas veces la coledocolitiasis se genera de manera secundaria en la vesícula, ¿no? Y cada vez más tenemos pacientes que tienen cálculos en la vesícula. Entonces, todo nos lleva a que aumente la incidencia de esta enfermedad. Entonces, al ser una enfermedad prevalente, ¿sí? Pues es importante que conozcamos un poco de la enfermedad. Tiene un curso muy variable, en el sentido de que la mortalidad ha cambiado muchísimo a lo largo de los años, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros comparamos la mortalidad de 40 años atrás en la enfermedad, la cual era por encima del 30%, actualmente tiene una mortalidad por debajo del 3%, ¿sí? Entonces hemos avanzado mucho en cuanto al tratamiento, ¿sí? Y esto gracias sobre todo a que se ha entendido un poco mejor la fisiopatología de la enfermedad, y así como que también es una enfermedad que se estudia mucho, ¿sí? En la cual se hace bastante investigación sobre los tratamientos, sobre cuál es el mejor tratamiento para esto, ¿sí? Entonces lo primero es conocer cuáles son las causas de la pancreatitis, ¿sí? Y como sus compañeros ya han expuesto, pues en sus diapositivas hay diferentes causas, ¿no? Pero vamos a enfocar, eso tienen que revisarlo, nos vamos a enfocar en la principal, que es la secundaria cálculos, ¿ya? Porque es la que más vamos a ver habitualmente. El resto son muy eventuales. Si revisan bibliografía que no sea latinoamericana, pues sí, la pancreatitis alcohólica constituye un tema importante, ¿sí? Tiene una incidencia muy importante. Sin embargo, en nuestro medio latinoamericano, a pesar de que no tenemos incidencia baja de alcoholismo, sin embargo, por un tema idiosincrático, al parecer no desarrollamos mucho pancreatitis secundaria al consumo excesivo de alcohol. Entonces, lo primero es identificar el cuadro clínico, ¿sí? ¿Cuándo sospecho de la enfermedad o cómo la diagnostico? Y el diagnóstico, como lo han expuesto sus compañeros, sale de los criterios de Atlanta, ¿sí? En los cuales son 3 criterios, pues y el paciente tiene que cumplir 2 de ellos como mínimo, ¿sí? Y estos criterios son, primero el criterio clínico, ¿no? El cual que te da un cuadro clínico compatible con una pancreatitis. ¿Y cómo es un cuadro clínico compatible con una pancreatitis? Lo principal es el dolor, ¿sí? Entonces tenemos un dolor, ¿sí?, que habitualmente se localiza en mesogastrio, ¿sí?, o que puede llegar a ser en la parte inferior del epigastrio. Es un dolor tipo penetrante u opresivo, ¿sí?, muy intenso, de una intensidad muy fuerte, constante, ¿sí?, no sufre de variaciones, inicia de manera progresiva, o sea, poco a poco va aumentando hasta que alcanza un pico. Ese pico es muy intenso y muy limitante para el paciente, ¿sí? Este dolor provoca que el paciente quiera permanecer echado de posición fetal, ¿sí?
o si está parado, colocarse de cuclillas, porque es la única posición en la cual encuentre un poco de alivio, ¿sí? A pesar de que no haya desaparición del dolor. Ese dolor tiene irradiaciones y, como bien sabes, irradia el cinturón hacia la espalda, ¿sí? Pero es un dolor que circunda toda la circunferencia, ¿sí? No es un dolor que salta, porque si yo tengo un dolor, por ejemplo, en el límite entre epigastrio y mesogastrio y que se me va hacia la espalda, pensaría más en una perforación, una úlcera perforada, que en una pancreatitis. Y el dolor de pancreatitis habitualmente hace todo el recorrido como si fuera un cinturón hacia la parte de la espalda. Todo el contorno es doloroso, ¿sí? Sin embargo, puede haber casos en los cuales sí haya, no todos los dolores son típicos, ¿no? O sea, puede haber algunos cambios. Es muy característico que este dolor, según las bibliografías, entre un 70-90%, depende de los estudios, este dolor se asocia a náuseas y vómitos, ¿sí? Es muy raro ver un paciente con pancreatitis y que no vomite. Es muy raro, ¿sí? Lo habitual es que el paciente vomite. Va a ser un paciente que pueda hacer fiebre, puede hacer una ictericia leve, porque el cuadro se puede asociar también a una colangitis, pueden venir las dos enfermedades al mismo tiempo. Va a ser un paciente que va a tener una inapetencia marcada, una inapetencia muy marcada, no va a tener apetito. Puede en ciertas circunstancias lucir deshidratado, ¿sí? Porque hay que recordar que estos pacientes hacen una acumulación de tercer espacio, ¿sí? La inflamación tan severa provoca una aumento de la permeabilidad vascular, sobre todo en el área esplácnica, lo que provoca una pérdida de líquido en esa zona, consecuente inflamación, edema, y hay deshidratación, ¿sí?, en el paciente. Bueno, y clínicamente esas son las características que tiene el paciente, ¿sí? Ahora, luego del cuadro clínico, que es básico, es vital, ¿sí? Hay que recordar también que hay un grupo de pacientes en los cuales puede presentar todas estas sintomatologías, pero tener un dolor quizás un poco más tolerable, ¿sí? Y que nos puede hacer confundir el cuadro clínico. Los diabéticos no tienen tanto dolor, ¿sí? No tienen este dolor tan intenso como el resto de personas que tienen un dolor pero que es intolerable. Ojo, el dolor es también muchas veces un marcador, un buen indicador de severidad, ¿sí? Mientras más severa es la pancreatitis, se ha visto que duele más, es más dolorosa mientras más severa, ¿sí? Luego vamos a tener otro criterio, ¿sí?, diagnóstico, que va a ser el aumento de las enzimas pancreáticas, ¿sí? Es amilasa y lipasa. Para que sean estas, para que yo diga sí, puede ser, tiene que estar más de 3 veces el valor superior normal del laboratorio, o el valor superior normal del laboratorio. Varía mucho, ¿no? Por ejemplo, un laboratorio puede decir, lipasa para mí es de 25 a 100. Entonces, para que yo diga si es un criterio de pancreatitis, este valor tiene que estar más de 300, ¿no? ¿Por qué? Porque 100 es su valor superior normal. Muy bien. Pedimos siempre las dos, que es una práctica muy habitual. ¿Pedimos amilasa y lipasa siempre? ¿O solo deberíamos pedir amilasa
o solo deberíamos pedir lipasa? Y aquí en Latinoamérica pues ya se ha agarrado como costumbre pedir las dos, ¿sí? Y se han hecho estudios al respecto, ¿no? De qué tan apropiado es pedir ambas. Y la conclusión de ese estudio es la siguiente. Dice que, como ya sabemos y como han mencionado sus compañeros, más específica es lipasa, ¿sí? Porque amilasa hay otras condiciones fisiológicas y patológicas que me pueden aumentar la amilasa. La lipasa también, pero no tanto como la amilasa, ¿sí? Entonces, ¿qué dicen los estudios? Que pues amilasa sola, ¿vale la pena solicitar? No, a no ser que sea lo único que tiene tu laboratorio, porque puede ser que estés en un hospital donde no hay lipasa, solo amilasa, pues ni modo, ¿no? Pero si tienes alguno, hay que pedir lipasa, ¿sí? ¿Y en qué caso se debería pedir solo lipasa? Cuando el cuadro clínico sea muy sugerente. Si tu cuadro clínico es muy sugerente, si la clínica es inequívoca, simplemente pide una lipasa para que te confirme tu sospecha. Pero si tu sospecha o sea, tienes dudas en clínica, o sea, no estás muy seguro del cuadro clínico, sí amerita pedir las dos. Y en caso de pancreatitis recurrente, también se recomienda pedir las dos, ¿sí? Hay que tener un poco de cuidado en el sentido de que ¿habrá alguna pancreatitis aguda con amilasa y lipasa normal? O sea, ¿habrá alguna pancreatitis aguda con amilasa y lipasa normales? Es un paciente que tiene el dolor tal cual se los he descrito, con todas esas características, ¿sí? Tiene una imagen que dice una imagen de ecografía que dice que hay inflamación en la cabeza de páncreas, ¿ya? Pero le sale amilasa y lipasa normales. ¿Podrá existir eso? Fiebre urleana. Fiebre urleana. La fiebre urleana, o sea, por paperas, no. En realidad, esa pregunta venía en el ENAM, ¿sí? Es una pregunta de ENAM. Así, tal cual, les pusieron el cuadro clínico y pusieron amilasa normal. Y la respuesta es sí, sí puede haber pancreatitis. Primer motivo, y que lo han visto aquí, ¿a las cuántas horas sube la amilasa y lipasa? 6 horas. Más o menos entre 4 horas a 6 horas aproximadamente está subiendo. Entonces imagínate que tú tienes un paciente que te viene con una clínica muy florida, evidente a la hora de dolor, a la hora y media de que empezó el dolor. Tú le puedes sacar amilasa y lipasa y te puede salir normal y es pancreatitis, ¿sí? Ojo. Y también en algunos casos de hipertrigliceridemia muy marcada, en casos de hipertrigliceridemia muy marcada, sobre todo triglicéridos más de 1000, ¿sí? Puede que la amilasa y lipasa no se eleven tanto, ¿sí? Puede que la amilasa y lipasa no se eleven tanto. Asimismo, en la pancreatitis alcohólica también puede ser que la amilasa y lipasa no se eleven tanto, ¿sí? Pero principalmente puede ocurrir cuando yo pido en las primeras horas de enfermedad. Puede ser que me salga negativo. Ahora, también lo ha mencionado muy bien su compañero y ha dicho, pues amilasa y lipasa, ¿se pide control? No tiene ningún sentido pedir controles. ¿Por qué? Porque no es un marcador ni pronóstico, o sea, si me sale alto no quiere decir que mi pancreatitis es severa y si no me sale muy alto quiere decir que es leve, no. Ni tampoco para seguimiento, o sea, no quiere decir que si bajaron esos niveles ya no es pancreatitis, o si aumentaron esos niveles la pancreatitis se está poniendo peor, no. No tiene utilidad de eso, solo sirven para diagnóstico. Por tanto, ¿en qué contexto clínico yo necesitaré repetir la muestra?
Por ejemplo, cuando tenga duda diagnóstica. Por ejemplo, el paciente tiene una clínica muy característica y digamos me salen 280. Le repito el control. ¿Sí? ¿En qué otro contexto clínico tendría que repetir? Por ejemplo, cuando sospeche de un paciente con pancreatitis que ya está estable, le hacen una CEPRE y otra vez empieza el dolor. Entonces ahí le tengo que repetir, ¿para qué? Para ver si es que no tiene una pancreatitis post-CEPRE, ¿sí? Que es también muy, actualmente tiene relativa frecuencia. Y después no. Y finalmente tenemos la imagen, ¿sí? Tener una imagen, el tercer criterio es tener una imagen sugestiva de pancreatitis. ¿Y cuál es el mejor estudio diagnóstico? ¿Cuál es el que tiene mayor sensibilidad y especificidad para pancreatitis aguda? La tomografía abdominal, pero con contraste. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando es líquido de necrosis, ¿sí? La única forma de diferenciar una colección, o sea, un acúmulo, si le pido sin contraste, solo voy a ver líquido. Pero el contraste me ayuda a diferenciar. ¿Por qué? Porque la colección líquida capta contraste, en cambio la necrosis no. Entonces, gracias al contraste yo puedo diferenciar una de otra. Entonces, le pido tomografía a todos los pacientes, ¿verdad? No. ¿Qué se le pide a todos los pacientes? Ecografía. ¿Sí? Todos los pacientes necesitan ecografía, pero no a todos les voy a hacer tomografía. ¿A quiénes les haré tomo? ¿A quién le haría tomo? Muy bien, a los pacientes que no tengan mejoría después de las 72 horas. O sea, luego de 3 días de evolución, el paciente no presenta mejoría, tengo que hacer una tomo. ¿Qué otra más? Descarto una sospecha de que sea litesca. En caso de pancreatitis severa, ¿sí? Cuando ella haya utilizado alguno de los criterios de clasificación y me salga que es severa, también tengo que hacerle una tomografía. ¿Y cuándo más? No, cuando haya duda diagnóstica. Y cuando tenga mucha duda diagnóstica, esté seguro a pesar de todo, sigue ahí, no logro terminar de confirmar, porque quizás la eco no me aporta mucha información, pues pediré una toma. ¿Ya? Entonces, cumplo los 2 criterios, los 2 de 3 criterios, y tengo mi diagnóstico de pancreatitis. ¿Sí? A continuación, ¿qué va a venir? Va a venir clasificar, o sea, ver si esto es leve, moderado o severo, ¿sí? Y gracias a Dios, el 70% de pancreatitis, 70 a 75% son leves, la mayoría son leves. Y también gracias a Dios la mortalidad de la pancreatitis leve es bajísima, menos de 0.2, 0.3. Es muy bajo, ¿sí? Y pues tendré un 25 a 30% de pancreatitis que son moderadas o severas, ¿sí? Pero ¿cómo yo voy a saberlo? ¿Al ojo? No, tengo que utilizar scores. ¿Y cuáles son los scores que ustedes como futuros internos de medicina tienen que saber? Primero, VISA, ¿sí? VISA de cajón, les van a preguntar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es fácil de aprender, son solo 5 parámetros los cuales se evalúan, y son prácticos como para aplicarlos en emergencia. ¿Cuáles son esos 5 parámetros? ¿Sí? El boom. Obviamente yo no tengo boom, utilizaré urea, ¿sí? Y
para que sea un punto, la urea tiene que ser mayor a 54. La urea tiene que ser mayor a 54. Si me sale más de 54, pues un punto, ¿sí? Luego voy a tener la I, que evalúa estado mental, que eso lo calculo con Glasgow, ¿sí? Entonces si mi score de Glasgow me sale menos de 15, también será un punto. De ahí luego se va a evaluar el S de CIRS, ¿sí? Y cuando un paciente es positivo para CIRS, cuando cumple 2 de 4 criterios, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos 4 criterios? Leucocitos, temperatura, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, ¿sí? Leucocitos, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y temperatura. Y ahí de plano ya ustedes, mientras vamos avanzando, también ya van pensando qué exámenes de laboratorio hay que pedirle a todo paciente con pancreatitis, ¿no? Entonces, si mi paciente tiene leucocitosis o leucopenia, pues es un punto, es un criterio, ¿no? Si mi paciente tiene frecuencia cardíaca más de 90, es un criterio. Si tiene frecuencia respiratoria más de 20, es un criterio. Si tiene temperatura más de 38, menos de 36, es un criterio. Basta que cumpla 2 y así es positivo, ¿sí? La A es de edad, de age, más de 60. Si tiene más de 60 años mi paciente, doctor, si es 60 años y 3 meses, ¿es uno? Obviamente tiene más de 60, ¿no? Y la P de derrame pleural. La P de derrame pleural. Y yo diré que si mi paciente tiene 3 puntos o más, esa pancreatitis es severa. ¿Sí? Si tiene 3 puntos o más, esa pancreatitis es severa. Si tiene 0 puntos, esa pancreatitis es leve. Y si tiene 1 a 2, moderada. Muy bien, tengo visa. Hay otro que tenemos, pero que la verdad que no lo utilizamos tanto en la práctica clínica, es el Ransom, ¿sí? Y el Ransom no se lo recomiendo aprendérselo de memoria, o sea, no es aconsejable utilizarlo en práctica clínica habitual, pero Ransom tiene el problema de que les encanta preguntar en exámenes sobre Ransom, ¿sí? Y sobre todo el Ransom va orientada a las preguntas a decirte, ¿no? ¿Cuál de las siguientes no es un criterio de Ransom al ingreso? ¿Cuál de las siguientes no es un criterio de Ransom a las 48 horas? Entonces, sobre todo que sepan cuáles son, que solo sepan cuáles son al ingreso y cuáles son a las 48 horas, suficiente con Ransom, ¿sí? Luego el otro criterio que también es importante que por lo menos conozcan el nombre y sepan de qué se trata es el Apache 2. ¿Sí? El Apache 2 no tanto me va a determinar la severidad del cuadro. El Apache 2 se utiliza para pacientes que están en UCI con pancreatitis severa para ver cómo va evolucionando su cuadro, ¿sí? A mayor puntaje de Apache es peor, ¿sí? Entonces la idea es que mi paciente vaya con los días disminuyendo su Apache, ¿sí? Sería inhumano pedirles que aprendan Apache de memoria, ¿sí? Tiene demasiados parámetros, ¿sí? No hay forma de que se tomen eso en algún examen, ¿sí? Son muchísimos criterios, ¿ya? Y el otro que tenemos que recordar y aplicar también, porque es uno de los más importantes, de los más relevantes, son los criterios de clasificación de Atlanta, ¿sí? Que ellos dividen a las pancreatitis en leve, moderadamente severa y severa. ¿Y cuándo es leve? Cuando no hay falla orgánica. ¿Cuándo es moderado? ¿Cuándo es moderadamente severo? Cuando hay falla orgánica, pero esta falla dura menos de 48 horas. O
Cuando mi paciente tiene una complicación local. O cuando mi paciente tiene una complicación local. Y será una pancreatitis severa si mi paciente tiene una falla orgánica que dura más de 48 horas, que persiste por más de 48 horas. Ya está. Doctor, ¿y cómo sé qué paciente tiene falla orgánica? Utilizo los criterios de Marshall. ¿Sí? Para decir que un paciente tiene o no tiene falla orgánica, ¿qué utilizo? ¿Y Marshall qué evalúa? No evalúa todos los órganos, solo evalúa 3. Evalúa pulmón, corazón y riñón. Pulmón, corazón y riñón. ¿Y cómo evalúa pulmón? O sea, ¿cuándo digo hay falla orgánica a nivel de pulmón? Cuando el PAFI es menos de 300. ¿Sí? Entonces ya también están pensando que hay otro examen más que hay que pedirle al paciente. Porque para calcular el PAFI yo necesito ¿qué examen de laboratorio necesito para calcular el PAFI? Un AGA, ¿sí? Gases arteriales. Muy bien. ¿Cómo mido la falla renal? ¿O cuándo digo hay falla renal? Con la creatinina está más de 1.9. Creatinina mayor a 1.9. Y finalmente, corazón. ¿Cómo evalúo que hay falla a nivel del corazón? Cuando la sistólica está menos de 90. Pero ojo, es PAS menos de 90 a pesar de haberle dado líquido. A pesar de haberle dado líquido. O sea, es como que tú ya viste que tiene PAS menos de 90. Le pones un bolo de líquido y la PAS sube a 92, eso no es falla. ¿Cuándo es falla? Cuando tu paciente está menos de 90, tú le pasas un bolo de líquido y no sube la presión, ahí sí es presión. Pero si está abajo, tú le pones líquido y sube, eso no es falla orgánica a nivel cardíaco. ¿Sí? No. Entonces, basta que cumpla falla de alguno de los 3 órganos y ya entra como moderadamente severo o como severo, ¿no? ¿Y de qué va a depender? El tiempo, ¿no? Si dura menos de 48, moderadamente severo, más severo. Muy bien. ¿Qué otro criterio más tengo? Tampoco, o sea, no se los recomiendo aprendérselo de memoria, quizás sí. Los criterios tomográficos de Baltasar. ¿Por qué? Porque estos criterios no los puedo aplicar en todos los pacientes, ¿no? ¿Por qué? Porque no a todos les pido tomo. Y para calcular estos criterios, sí o sí necesito tomografía. Y estos criterios utilizan 2 parámetros. Uno, el porcentaje de necrosis. Y otro, utiliza al score de Baltasar, ¿sí? Y el score de Baltasar, ¿qué es lo que hace? Determina tomográficamente los cambios en el páncreas, ¿sí? Y eso sí tienen que saberlo bien de memoria. Más que los criterios tomográficos de severidad de Baltasar, el score de Baltasar, eso sí tienen que conocer de memoria, porque les van a preguntar definitivamente, ¿sí? Y tenemos cómo se categoriza del A a la E, ¿no? En letras. ¿Y va a ser Baltasar a cuándo? Cuando todo está normal, no hay nada, todo está en orden, ¿sí? ¿Y cuándo será E? El peor. ¿Colección aérea o más de colección? Cuando hay 2 o más colecciones. Dos colecciones. ¿Cuándo será Baltasar D? Si es 2 colecciones, D será una colección. Y me queda B y C. B es cuando hay un aumento del tamaño del páncreas o un edema difuso, o sea, todo el páncreas de manera simétrica aumenta el tamaño. Es un páncreas gordito, ¿sí? Eso es B. Y C
son la presencia de inflamación peripancreática, así que se manifiesta en buena cuenta como un edema asimétrico. O sea, hay áreas que están aumentadas de volumen y áreas que no. Como que un aumento de volumen, pero asimétrico. Eso es un Baltasar C. ¿Ya? Eso sí tienen que aprenderse bien, chicos. Eso sí necesitan saber, pero de memoria, recordarlo. ¿Ya? Y ver en tomografía, ¿sí? Ver en tomografía. Entonces, ya tengo todos mis scores. Ya tengo definido mi pancreatitis, ¿sí? Una leve tiene que ser manejada en hospitalización, una moderada en observación o en cuidados intermedios y una severa en cuidados intensivos, ¿sí? Entonces lo ubicaré donde le corresponde al paciente y le empiezo con el tratamiento. Y el tratamiento tiene 4 pilares fundamentales. ¿Cuáles son esos 4 pilares fundamentales? Número 1, la hidratación. Número 2, la nutrición. Número 3, el manejo del dolor, la analgesia. Y número 4, el manejo de las complicaciones. Ojo, todas al mismo tiempo. No es que primero una, luego la otra, no. Todas van al mismo, ¿sí? Las manejo al mismo tiempo. Recuerden las 4, ¿sí? Recuerden bien. Hidratación, analgesia, nutrición y manejo de complicaciones. Aprendan eso bien, por favor. Vamos a ir detallando cada una de ellas, ¿sí? Vamos a ir detallando cada una de ellas. Primero vamos a empezar por la hidratación, ¿sí? Y pues en la hidratación obviamente hay que hidratar porque esta enfermedad me va a llevar a una deshidratación, no por pérdida de líquido per se, sino por acumulación de tercer espacio, ¿sí? Y sí que ha habido muchos cambios en la hidratación, ¿sí? Antiguamente, hasta antes del año pasado, se recomendaba una hidratación agresiva, ¿sí? Con bastante fluido, de 5 a 10 mililitros por kilo por hora, ¿no? Entonces, si tú pesabas, por ejemplo, 60 kilos, te recomendaban que te dan más o menos 600 mililitros por hora, ¿no? Entonces era alto volumen. Pero se hizo un estudio que fue publicado el año pasado, ¿sí? Más o menos a inicios del año pasado, en el cual demostró que esa hidratación estaba relacionada con mayor tasa de complicación, ¿sí? Sobre todo relacionadas a la sobrehidratación. Y actualmente, desde el año pasado, ya manejamos la hidratación restrictiva. ¿Qué quiere decir? Sí, hidratar al paciente, pero no exagerar. ¿Y cuál es el valor? Ahora, 1.5 mililitros por kilo por hora. 1.5 mililitros por kilo por hora. Esa es la cantidad de volumen que se debe administrar al paciente. ¿Sí? Pero, hay un pero grande en cuanto a su hidratación. ¿Cuál es? Que si tu paciente está deshidratado, tiene algún signo o hay deshidratación que podemos ver en sus exámenes, tienes que darle bolos, ¿sí? Bolos de líquido. ¿De cuánto es el bolo? Cada bolo de 10 mililitros por kilo. Eso se pasa en 2 horas y se repite los bolos hasta que el paciente salga del estado de deshidratación. ¿Y cómo sé cuando un paciente está deshidratado? Clínicamente fácil, ¿no? La boca está, los ojos están, la turgencia está, la turgencia está disminuida, no está turgente, ¿no? La piel está reseca, ¿sí? ¿Qué quiere decir turgencia? Yo me jalo la piel y regresa a su sitio, ¿no? Si estuviera deshidratado, yo me jalo la piel y se queda así. Es turgente. Pero también hay otros signos indirectos que no necesariamente los puedo ver, como por ejemplo el flujo urinario, ¿sí? Un flujo urinario menor a 0.5 mililitros por kilo por hora, o sea, lo que es lo mismo, una liguria,
también es un signo de deshidratación. ¿Qué más me puede determinar deshidratación? Aumento en la urea. Una urea por encima de 44 es indicativa de deshidratación. De hecho, la guía de la ACG, del Colegio Americano de Gastroenterólogos, dice que la urea es el mejor indicador para evaluar la hidratación de un paciente con pancreatitis, por si acaso. ¿Sí? ¿Qué otro indicador más tengo para ver deshidratación? La elevación del hematocrito. ¿Sí? Un hematocrito a nivel del mar mayor a 45%. ¿Sí? Obviamente, eso está en el libro, eso va a venir en el examen, probablemente, pero para mi práctica clínica yo tengo que manejarlo con pinzas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, los que somos natural de zonas de altura, pues tenemos niveles de hemoglobina un poco más elevados, ¿no? Entonces, para nosotros, quizás 45 de hematocrito sea nuestro basal. Hay que manejarlo con pinzas. Recuerden que estos estudios se hacen a nivel del mar. ¿Ya? ¿Qué otro indicador más nos puede a nosotros hacer sospechar en deshidratación? La taquicardia. Una frecuencia cardíaca mayor a 120. ¿Sí? Una frecuencia cardíaca mayor a 120. Entonces yo le empezaré a dar bolos y bolos y bolos y bolos y bolos. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya no tenga ninguno de esos signos de deshidratación. Su hematocrito baje, la urea baje, ya no esté taquicárdico, la lengua ya esté seca, etc. La diuresis esté más de 0.5, ¿sí? Idealmente en 1. Paro con los bolos y le continúo con ¿qué volumen? 1.5 mililitros por kilo por hora. Ahora, ¿qué líquido o cuál? Esto se administra por vía endovenosa, por si acaso. ¿Qué líquido utilizaré? Cualquiera. Cualquier. Le puedo utilizar cloruro, dextrosa, lactato, cualquiera. Sin embargo, algunos estudios pequeños han mostrado superioridad del lactato de Ringer, sobre todo basándose en algo que tiene cierta lógica, cuál es de que el lactato es muy parecido al líquido del plasma. Al ser muy parecido al líquido del plasma, aparentemente es mejor tolerado por los pacientes. Sin embargo, el uso del lactato de Ringer tiene una contraindicación o una precaución, mejor dicho, que tiene calcio. Entonces no es recomendado aplicarlo en pacientes con hipercalcemia. ¿Sí? Pacientes con hipercalcemia no es tan recomendado. Pero vaya que es raro un paciente con pancreatitis. Lo habitual de una pancreatitis es que haga hipocalcemia, no tanto hipercalcemia. ¿Ya? Pero hay que tener eso presente. Y en realidad, pues necesitamos estudios grandes para saber cuál es mejor. ¿Cuándo vamos a saber? El próximo. Porque actualmente ya se está haciendo un estudio, ya viene corriendo desde el año 2022 me parece, el estudio para ver cuál es el mejor fluido, ¿sí? Para hidratar una pancreatitis. Sale el próximo año, mediados de año, el estudio, los avances, y ahí recién vamos a saber cuál es mejor, pero por el momento puedo utilizar cualquiera, ¿sí? Ya más adelante nos dirán cuál es mejor. ¿Qué más en cuanto a líquido? Nada más. ¿Sí? Vamos con nutrición. ¿Hay algún cambio si es agudo, moderado, severo? No, lo mismo, solamente que el severo necesita más bolos habitualmente. ¿Sí? Cambio un leve, casi no te viene deshidratado, basta con esa cantidad. ¿Por cuánto tiempo acostumbramos dar toda esa cantidad de volumen? Por un mínimo de 2 días, un mínimo de 48 horas. Luego de las 48 horas, en caso de una pancreatitis leve, ya no sería necesario, lo puedes suspender, ¿sí? O hasta que el paciente lo requiera, ¿no? De acuerdo a su estado de hidratación. Muy bien, en cuanto a la nutrición, vamos a hablar ahora de nutrición.
sí que varía dependiendo de la severidad del cuadro, ¿sí? Y en cuanto a la nutrición, pues ha cambiado muchísimo, ¿no? Antes era todo CNPO, ¿no? Nada por la boca, no puedes comer, tienes pancreatitis, tienes que dejar de comer por semanas. Y luego de algunas semanas ya recién te damos de comer. Ahora no. Ahora, ¿cómo es? Si tienes una pancreatitis leve, lo que tienes que hacer es dar nutrición, dar dieta blanda hipograsa por vía oral dentro de las 24 a 48 horas. Dentro de las 24 a 48 horas, dieta blanda hipograsa, ¿sí? Siempre y cuando el estado clínico de tu paciente te lo permita, que el paciente esté en condiciones clínicas para reiniciar la dieta, ¿sí? Entonces, obviamente, ¿qué necesito saber? Cuándo mi paciente está en condiciones de comer. Cuando yo digo, esta pancreatitis leve, ya está en condiciones. Su compañero nos ha hecho algo muy importante que nos puede servir como práctica. Dice, cuando mi paciente esté consciente. ¿Qué opinan ustedes? Ojo, es dieta blanda, hipograsa. Y su compañero dice, cuando esté consciente. ¿Tiene razón o no? ¿O qué creen ustedes? ¿Que puedo dar de comer dieta blanda hipograsa a un paciente inconsciente? ¿Tiene que estar consciente? ¿Sí? No. ¿Por qué? Porque si fuera el paciente que está inconsciente y que ya recuperó la conciencia, no sería una pancreatitis leve. Sería mínimo moderada. ¿Por qué, doctor? ¿De dónde saca eso? A ver, ¿de dónde sacó eso? Del BISAP, pues. ¿El BISAP qué evalúa? El Glasgow, ¿no es cierto? Y si tengo Glasgow menos de 15, o sea, algo de grado de compromiso en conciencia, ese paciente ya tiene un punto. Y si es un punto, ya no es leve. Entonces, no entra aquí. Se supone que estamos hablando que todos estos pacientes están conscientes, despiertos, lúcidos, orientados en tiempo, espacio y persona. Entonces, ¿qué criterio clínico utilizo para decir, este paciente sí, ya puede comer? Ojo, estamos en leve. Muy bien, que tenga ruidos hidroaéreos, porque los pacientes con pancreatitis pueden hacer ilio, ¿sí? Por eso muchos de ellos hacen distensión abdominal, ¿ya? Se llenan de gases, porque no los pueden eliminar. Entonces tengo que sacar mi estetoscopio y escuchar que haya ruidos hidroaéreos, ¿sí? Que el paciente... ojo, muchas veces estos pacientes se constipan, ¿ya? No hacen deposición. Porque la pancreatitis les provoca un ilio. Muy bien. Que haya ruidos hidroaéreos, pero no es lo más importante. Pero hay que evaluar eso. Que tenga apetito. Muy bien, ese es el más importante, que quiera comer. ¿Sí? Que quiera comer. Si el paciente no tiene apetito, no es aconsejable iniciar dieta aún, porque quiere decir que todavía no está listo. Ese es el más importante. ¿Qué otra cosa más? Ausencia de síntomas. ¿Ah? Ausencia de síntomas. ¿De qué síndrome? ¿Pero cuál? Dolor. Sí, que el paciente obviamente ya no puede tener dolor. Si está con dolor, no puede iniciar dieta. ¿Qué más? Obviamente que ya no esté vomitando, ¿sí? Que sus marcadores de inflamación estén en descenso y le inicio su dieta, ¿sí? Le doy su comidita, ¿no? Obviamente sin nada de grasa y ya está. Si tengo una pancreatitis moderadamente severa o moderada, ¿cómo es mi nutrición? Nutrición enteral en las primeras 24 horas. Nutrición enteral en las primeras 24 horas, ¿sí? Una pregunta, a ver, ¿qué les dije en la pancreatitis leve? ¿Cómo es la nutrición?
¿Qué les dije? Blando y por grasa. Dieta blanda y por grasa dentro de las 24 a 48 horas, ¿no? ¿Qué pasa si ya son las 48 horas y el paciente dice, no quiero comer? ¿Qué hago? Lo obligo a la fuerza. ¿Qué hago? 48 horas, 2 días y el paciente dice, no quiero. Nutrición enteral. ¿Sí? Luego de las 48 horas, ¿qué hago con el paciente con pancreatitis leve que todavía no le he iniciado dieta? ¿Por qué? Porque seguía con dolor, ¿sí? Estaba todavía, no tenía apetito, le inicio nutrición enteral. ¿Y qué significa nutrición enteral? Sonda. Significa sonda. Ya sea nasogástrica o nasoyeyunal. ¿Sí? Cualquiera de las dos. ¿Cuál es mejor? De acuerdo a las guías, nasogástrica. ¿Por qué? Porque, a ver, vaya. Es más costo efectiva. ¿Por qué? Porque ustedes ponen sonda nasogástrica, ¿no es cierto? Expertos ya deben estar, tan extraño en medicina. ¿Sí? Pero vamos poniendo sonda nasogástrica. En cambio, una nasoyeyunal necesitas saber manejar un endoscopio, ¿no? Eso es más difícil. No creo que alguno de ustedes aún sepa manejar un endoscopio, ¿sí? Entonces, por esa razón. Pero habitualmente ocurre algo, no siempre, pero ocurre un inconveniente. ¿Dónde drena el páncreas? Y a veces esta inflamación puede afectar también duodeno y provocar obstrucción duodenal. O sea, el duodeno se edematiza. Entonces, si tú le pones una nasogástrica, ¿qué va a pasar? La comida no va a pasar. El paciente todo lo va a regurgitar. Entonces, muchas veces termina siendo un poco más seguro colocarle una nasoyeyunal. ¿Cuál es el problema con la nasoyeyunal? Que, por ejemplo, en la nasogástrica tú agarras tu arroz con pollo, lo metes a la licuadora y le das de comer eso 3 veces al día. Normal, no hay ningún problema. En cambio, la nasoyeyunal no tiene que ser una dieta especial, porque recuerda que ya no está pasando la digestión del estómago, ya no está pasando que le entre bilis para digerir las grasas, no. Esa comida ya tiene que ser predigerida. ¿Cómo se llama? Con soluciones poliméricas, ¿sí? Por ejemplo, el osmolato. Y la otra es que no le puedes administrar en bolos, tienes que utilizar una bomba de infusión para administrar cantidades iguales durante todo el día, ¿sí? Muy bien. Y finalmente, en pancreatitis aguda severa, como en la dieta. NPO las primeras 24 horas. Las primeras 24 horas tengo que dejar a mi paciente en NPO. ¿Sí? Y si es que está en shock, dejarlo en NPO hasta que salga del shock. ¿Sí? Obviamente no le puedo dar de comer si está en shock. ¿Por qué? Porque un paciente en shock le quita la sangre a lo que no sirve. Y para mi cuerpo el estómago es prescindible. ¿Sí? Entonces lo sacrifico. Y obviamente si le doy comida, pues no va a haber digestión. Y luego de esas 24 horas de ayuno en las cuales no le di nada, ¿con qué empiezo? ¿Qué le doy después de las 24 horas? O hasta que salga de shock. Nutrición enteral también. Y si por ejemplo mi paciente con la nutrición enteral hace mucho dolor abdominal, la vomita, no la tolera, no se puede utilizar, ¿a qué me voy? A parenteral total. ¿Sí? Pero tratamos en la medida de lo posible hacer todo lo que esté en nuestras manos para que el paciente no llegue a nutrición parenteral. ¿Por qué? Porque la complicación, o sea, en buena cuenta, nutrición parenteral tiene más mortalidad que pancreatitis. Entonces, por eso tratamos de evitarla lo más que se puede, ¿sí? La nutrición parenteral total. Y bueno, así va la nutrición. La analgesia es fácil. ¿Cómo de analgesia? Con la escala analgésica de la OMS, ¿sí? Con la escala analgésica de la OMS. No hay un analgésico en especial. Algunos puntos que es importante que sepan.
un paciente con falla renal no es recomendado que inicie con AINES, ¿sí? Porque los AINES son nefrotóxicos. Si tienes un paciente que tiene úlcera duodenal, no está aconsejado también los AINES, no vas a hacer sangrar. Iniciarás de frente con opioides, ¿sí? Otro tema muy... Hay muchos médicos que actualmente todavía siguen indicando que está prohibido la morfina en pancreatitis. Eso ya no es cierto actualmente, ¿sí? ¿Por qué dicen que está prohibida la pancreatitis? Porque es cierto, la morfina provoca aumento del tono en el esfínter de Oddi y aumento de la presión intraductal en coredo. Aumenta la presión en esas zonas. Por tanto, hipotéticamente, lógicamente, me debería empeorar la pancreatitis, pero se ha encontrado en ensayos clínicos que eso no ocurre. Entonces, por tanto, esa contraindicación ya se eliminó, ¿sí? Ahora es condicional, o sea, es decir, oye, ¿puedo usar morfina? Sí, no es la de primera línea, pero si la tienes que usar porque es lo único que tiene, úsalo, no pasa nada. ¿Ya? Y finalmente el manejo de las complicaciones, ¿sí? Y en el manejo de las complicaciones son sistémicas y locales. Solo vamos a enfocarnos en las locales, porque las sistémicas son muy generales, no las vamos a tratar, ¿sí? Y dentro de las locales son dos principales que vamos a ver. Y digo dos porque en realidad son cuatro, pero son lo mismo, pero son como unos Pokémones que evolucionan, ¿sí? Entonces, ¿y en cuánto tiempo evolucionan esos Pokémones del páncreas? En 4 semanas. Y menos de 4 semanas es agudo, más de 4 es crónico. ¿Y cuáles son esas dos? La colección líquida y la necrosis. Eso es agudo. Agudamente me puede formar una colección líquida o me puede formar ¿qué? Una necrosis. La colección líquida, ¿sí? Luego de su periodo de entrenamiento de 4 semanas, ¿a qué evoluciona? A pseudoquiste. Y la necrosis, ¿a qué evoluciona? Al WOM, o en castellano, necrosis amurallana. Entonces es una evolución. ¿Cómo trato las complicaciones agudas? Las miro. ¿Sí? Observación. No les hago nada, las dejo que se vuelvan crónicas para recién ofrecerles un tratamiento y solo actuaré si es que se me complican. ¿Y cuál es la principal complicación? La infección. Y en el caso de la necrosis, la infección generalmente se da habitualmente entre el 7º al 10º día de evolución clínica. ¿Qué ocurre? Es un paciente que ya está tranquilo, estable, ya calmó el dolor, sus marcadores inflamatorios ya se normalizaron, ya está con dieta, todo tranquilo, y de pronto el día 8, 9 empieza con fiebre. Empieza otra vez a dolerle el abdomen como si fuera otra pancreatitis. Le pides PCR, procalcitonina altas. Le pides una tomografía y te aparece gas, burbujas de aire en la necrosis. ¿Qué sospechas? Se me infectó. ¿Qué haces? Le inicias antibiótico terapia. ¿Cuáles son las alternativas de tratamiento? Carbapenems, piperacilina tazobactam, cefalosporinas con metronidazol y quinolonas con metronidazol. ¿Cuál es el mejor? Carbapenem, porque llegan mejor a páncreas que los otros, ¿sí? Pero puedes iniciar con cualquiera. Tiempo mínimo de tratamiento, 7 semanas. Si tu paciente mejora, o sea, ya no tiene fiebre, ya empieza a bajar el dolor, le puedes dar 14 días de tratamiento, ¿sí? Inclusive, si es que su recuperación es lenta, las guías dicen, le puedes dar hasta 42 días de antibiótico terapia, ¿sí? Si su recuperación es lenta, tranquilo. Pero ¿qué pasa si le iniciaste imipenem, por ejemplo, a tu paciente y sigue mal? Sigue con fiebre, cada vez está peor, la PCR sigue aumentando. ¿Qué tengo que hacer? Necrosectomía. Tengo que operar, tengo que sacar esa necrosis de manera quirúrgica. Idealmente mediante la laparoscopía, pero si no, con cirugía abierta. Idealmente laparoscopía, si no, cirugía abierta. ¿Qué puede pasar con la colección líquida? ¿Cómo se complica? Habitualmente no se infecta. Lo que puede provocar esto es efecto de masa, que me provoque obstrucción, ¿sí? O sea, yo le trato de dar de comer a mi paciente y rápidamente lo vomita, y cuando le pido una toma, la colección es tan grande
que me aplasta el píloro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Drenar esa colección. ¿Y cómo la dreno? Por vía endoscópica, idealmente. Si no puedo acceder por vía endoscópica, por percutánea. Y si no puedo por percutánea, finalmente abierta. Pero si en caso no se me complica, ¿qué hago? Espero que evolucione. Y dejo que pase, ¿cuántas semanas? 4 semanas. Y luego de las 4 semanas me encuentro con un pseudoquiste. ¿Cómo trata el pseudoquiste? Si es más de 6 centímetros de diámetro, drenaje. Pero si es menos de 6 centímetros, ¿qué hago? Hablo con mi paciente. Le digo, ¿tiene alguna molestia? Y el paciente me dice, sí, tengo un poco de plenitud, como y me lleno muy rápido. Y modo, drenemos. O el paciente me dice, sí, me duele, sobre todo por las tardes siento dolor ahí, la dreno. Pero si el paciente me dice, no, no tengo nada, estoy normal. Y en la ecografía me sale el pseudoquiste, 4 centímetros. ¿Qué hago? Nada, lo dejo que viva con sus pseudoquistes. ¿Sí? Y en el caso de la necrosis amurallada, ¿cuál es la actuación? Si está sintomática esa necrosis, la dreno. Y si está sintomático la necrosis, trato de que pase la mayor parte de tiempo posible. ¿Por qué? Porque se ha visto que esa necrosis amurallada, a medida que pasa más tiempo, va formando una pared más definida y se va achicando cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que llega a un tamaño. Entonces yo le hago un seguimiento, veo cuánto está bajando de tamaño. Y cuando vea que se estanque, que ya no baja más, ahí digo, ya, ahora sí lo voy a drenar. ¿Para qué? Con la finalidad de preservar la mayor cantidad de tejido pancreático posible. ¿Sí? Ese es el tratamiento que debemos hacer. ¿Ok? Complicaciones sistémicas. Pues el paciente puede hacer síndrome respiratoria del adulto, puede hacer insuficiencia respiratoria, obviamente sepsis, manejo del cuadro. Puede ser falla renal, manejo del cuadro. No vamos a hablar del manejo de la falla renal, ¿no? Pero sí hay algo que amerita, que por ahí no es el que les pregunte, es la insuficiencia pancreática secundaria. ¿Sí? Hay pancreatitis tan severas que pueden llegar a que el paciente prácticamente pierde el órgano. ¿Sí? ¿Cuál es la función del páncreas? La número 1. Producir insulina. Entonces, al paciente le tengo que dar insulina. Tiene que usar suplementos de insulina. ¿Cómo me voy a dar cuenta, doctor, que el paciente necesita insulina? Porque el paciente va a empezar a hacer hiperglicemias, ¿no? Tú vas a decir, es diabético. No, pues tiene su insuficiencia pancreática secundaria, la pancreatitis aguda. ¿Y qué más? ¿Qué más produce de importante el páncreas? Ya, sí, entonces tú le tienes que dar enzimas digestivas al paciente, ¿no? Ya vienen preparadas, por ejemplo, la más famosa es la frutoenzima, ¿no? Son enzimas digestivas que te ayudan con la digestión. Vienen los mismos componentes de los fluidos pancreáticos y pues me puede ayudar a eso. ¿Qué más? Hay algo muy importante. A ver, ¿alguno de ustedes no cena en la noche? ¿O todos cenan? Sobre todo creo que hay algunos que los que quieren bajar de peso, pues creo que no cenan. Entonces, imagínense que los obligamos a que no cenen. ¿Qué pasa en la mañana? Despiertan con hambre, ¿no es cierto? ¿No? Pero si se hacen un hemoglucotest, ¿tendrán hipoglicemia? No. ¿Por qué? Porque ¿qué fabrica el páncreas? Glucagón. ¿Y ese glucagón cuál es? ¿El glucagón qué hace? Convierte, ¿sí? Fabrica glucosa a través de otras fuentes. ¿Para qué? Para que cuando entres en ayuno no te dé hipoglicemia. Pero si no tienes ese respaldo, puedes hacer hipoglicemias cuando tienes ayunos prolongados. Entonces ese paciente hay que recomendarle que no haga periodos prolongados de ayuno porque puede hacer hipoglicemia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene páncreas que secrete su glucagón para evitar que esto pase. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta?